Hola, bendiciones familia del canal Esperanza Digital Studio. Bienvenidos una vez más al recorrido explicativo diario por las Sagradas Escrituras. Yo soy Alexander Suárez y hoy hemos llegado al capítulo 3 del libro de Jueces. En el capítulo anterior vimos el nacimiento de una nueva generación que no conocía al Señor y se postraron ante los Baales y le adoraron y se olvidaron del Señor, y el Señor apartó su protección de ellos y los entregó a sus enemigos. Pero un grupo del pueblo de Israel clamó al Señor y el Señor escuchó sus gemidos y Dios envió jueces, y mientras los jueces estaban dirigiendo el pueblo de Israel, mientras juzgaba y los liberaba de sus enemigos con el poder de Dios, aunque eran hombres imperfectos y cometieron errores también muy graves, los israelitas seguían al Señor mientras duraba ese juez, pero cuando el juez moría, entonces su condición se volvía peor. Se olvidaban de Dios y volvían nuevamente a hacer cosas abominables ante sus ojos. Y es precisamente en ese contexto donde inicia el capítulo 3 de Jueces. Menciona a uno de los tres primeros jueces: Otoniel, Ahod y Sangat. Pero antes de adentrarnos en el capítulo para este día, quiero recordarte que estamos a poco de comenzar el curso de profecía apocalíptica, y quiero agradecer a todos los que ya han formalizado su suscripción, solamente enviando su nombre, su correo electrónico y su país de procedencia o residencia al número de teléfono en el WhatsApp que aparece en la pantalla o al correo electrónico. Por allí estaremos enviándote las informaciones de la transmisión en directo, que será el sábado 20, domingo 21, sábado 27 y domingo 28 de este mes, 5 de la tarde, hora de Colombia, Perú, México, Ecuador, 7 de la noche, hora de Argentina, Paraguay y otros países más. Según el uso horario que tengan, estaremos en comunicación para enviarte los horarios exactos. Por eso quiero invitarte a suscribirte, a inscribirte a este curso de profecía apocalíptica antes que se terminen los cupos, porque ya falta poco tiempo. Sábado 20, domingo 21, sábado 27 y domingo 28 de este mes. Será una gran bendición para todos nosotros. Y bien, hoy vamos entonces a analizar el capítulo 3 de Jueces, que empieza de la siguiente manera. Estas son las naciones que el Señor dejó para probar a Israel, a los que no habían conocido las guerras de Canaán. La nueva generación no conocía la guerra, estaban ahí ya establecidos. Sus padres cruzaron el río Jordán, pasaron por el desierto, comieron el maná, pero esta nueva generación estaba ahora tranquila, con sus posesiones, con sus casas, con sus terrenos, con sus ganados. Se olvidaron de Dios, descuidaron la vida devocional y Dios permitió adversidades. Las adversidades Dios las permite para nuestro bien, para probarnos, para hacernos reflexionar. A veces vienen las dificultades a nuestra vida y preguntamos: Señor, ¿por qué? Cuando deberíamos más bien analizar la situación y decir: ¿para qué? ¿Para qué Dios permite la adversidad? Bueno, Dios permitió guerras a esta nueva generación porque ellos no habían conocido las dificultades, estaban cómodos. Para que al menos, dice el versículo 2, los descendientes de Israel conocieran la guerra y la enseñen a los que no la habían conocido, para que sepan lo que es batallar, para que sepan lo que es enfrentarse a las adversidades. No todo puede salir bien cuando estamos viviendo en un conflicto cósmico. Tenemos que entender que estamos en guerra. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a colocarnos toda la armadura de Dios. La vida del cristiano es una constante batalla, como también lo es para cualquier persona que no profese ningún tipo de fe o ningún tipo de creencia. Todos tenemos que enfrentar lucha, solo que el cristiano que confía en su Señor sabe que las batallas las libra el Todopoderoso y nos hace más que vencedores. No estamos enfrentando la guerra solo, no estamos enfrentando las luchas desamparados.
tenemos la ayuda del Señor. En cambio, el que no cree, el que no acepta la voluntad del Señor, tiene que enfrentar esta vida solo y cometer errores graves y hacer cosas totalmente inadecuadas, justificando sus acciones para lograr sus objetivos. 5 príncipes filisteos, todos los cananeos, los sidonios, los heveos que habitaban en el monte Líbano. El monte Líbano estaba hacia el norte y los filisteos estaban hacia las costas del mar Mediterráneo. Desde el monte Baal, Hermón hasta Hamat, estas naciones fueron dejadas para probar a Israel, para que se viera si obedecían los mandamientos del Señor que Él había dado a sus padres por medio de Moisés. Y aquí hay una respuesta a el para qué Dios permite algunas dificultades en nuestra vida, para ver si realmente confiamos en Él y estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos. Cuando alguien de repente no tiene un trabajo, no tiene un empleo estable, un salario fijo, y sabe que los mandamientos de Dios están vigentes y pueden salirle oportunidades laborales, pero tiene que echar por tierra el 4º mandamiento, entonces ahí Dios prueba realmente en quién estamos confiando. Si confiamos en el trabajo que ha de venir, que será quizás momentáneo, o confiamos en el Todopoderoso que en el pasado nos dio todas las cosas. Versículo 5. Así los israelitas habitaron entre el cananeo, entre los hititas, entre los amorreos, entre los fereceos, entre los heveos y los jebuseos. Así como tú y yo habitamos en una sociedad corrompida, Israel le tocó vivir, por el error de sus padres y por muchas otras circunstancias, le tocó vivir en medio de estas poblaciones idólatras. Y tomaron, dice, versículo 6, tomaron de sus hijas por esposas. Terrible error. Terrible error. El mismo error que aparece en el libro de Génesis. Los hijos de Dios, es decir, los fieles de Dios, vieron que las hijas de los hombres, o sea, las mujeres que no reverenciaban a Dios, las descendientes de Caín, que eran hermosas, ellos, los hijos de Dios, las vieron y la tomaron por esposas, y eso degradó a la tierra a tal punto que Dios tuvo que enviar un diluvio universal, porque el corazón del hombre era de continuo solamente hacia el mal. Y eso es precisamente lo que sucede en el libro de Jueces. Al tomar por esposa a las hijas de los cananeos, entonces sus hijos iban a ser peor que ellos. Y ellos, para no tener conflicto matrimonial, entonces preferirían inclinarse a dioses ajenos. Parece que la influencia de maldad tiende a ser más fuerte que la influencia del bien. Y tomaron de sus hijas por esposas y dieron a sus hijas a ellos, peor todavía, y entonces sirvieron a sus dioses. Es a partir del versículo 7 donde aparece el primer de los 3 jueces del capítulo 3. Otoniel, un hombre ya conocido, sobrino de Caleb, quien demostró ser valiente y ganó la mano de la hija de Caleb para hacerla su esposa. Acsa, quien se casó con Otoniel, quien mostró valentía, ahora es colocado como un juez del Señor en Israel. Los israelitas, pues, hicieron lo malo a los ojos del Señor, y nuevamente se repite esta frase: olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y sus postes idolátricos. Y el Señor se enojó, su enojo se encendió contra Israel y los abandonó en manos de un hombre llamado Cusán Risataín, quien es descrito como rey de Mesopotamia, aunque en el versículo 10 también se le describe como rey de Siria. Posiblemente era rey de todos esos territorios que en el futuro se llamarían Babilonia y Siria. Todo ese territorio de Mesopotamia, toda esa parte oriental, era dominada por un rey llamado Cusán Risataín, un hombre poderoso que vino entonces a enfrentar a los israelitas, y dice la parte final del versículo 8 que los israelitas lo sirvieron durante 8 años, como 2 periodos presidenciales, 8 años dominados por un rey extranjero
que tomó esas tierras porque el pueblo se alejó de Dios y empezaron a sufrir las consecuencias, demostrando así que los Baales no tenían ningún tipo de poder porque ahora Israel estaba humillado ante un rey mesopotamio. Entonces los israelitas clamaron al Señor. Ellos claman, se alejan y después claman. Posiblemente estos clamadores, estas personas que están manifestando su dolor eran los fieles. Y estos fieles motivaban a los infieles a clamar al Señor, a buscar al Señor, a cambiar el rumbo de la vida, a exhortarlos a que cambiaran de mentalidad y dejaran la terquedad de ser adoradores de dioses falsos, de objetos de madera, de piedra. Y dice que Israel clamó al Señor y entonces el Señor levantó un libertador, levantó a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, quien los libró. Y el Espíritu del Señor vino sobre él. Otoniel fue movido por el Espíritu Santo y juzgó a Israel. Salió a la guerra y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataín, rey de Siria y rey de Mesopotamia también, y prevaleció contra Cusán Risataín, y así reposó la tierra durante 40 años. 8 años de opresión por el desvío de un pueblo y 40 años de paz. 40 años que se pudieron haber aprovechado, 40 años donde quizá algunos cambiaron el rumbo de su vida, reconocieron sus errores, volvieron al Señor, pero en 40 años nace mucha gente más. Y dice el versículo 12 que los israelitas, después de esos 40 años o durante ese periodo de 40 años que había paz, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Nuevamente, las letanías, las repeticiones, la terquedad de un pueblo que no es muy diferente al actual. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y él fortaleció a Eglón, rey de Moab, un rey que estaba cerca de Israel y que históricamente era pariente de los israelitas, Moab. Eglón, entonces rey de Moab, fue contra Israel porque habían hecho lo malo ante el Señor. Eglón juntó consigo a los amonitas y a los amalecitas, creó alianzas con otras naciones, se fortaleció y vino a derrotar a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. ¿Y cuál es la ciudad de las palmeras? Pues Jericó, la que había destruido Josué y a la cual se le había pronunciado una maldición y todavía a esta altura posiblemente estaba en ruinas hasta el reinado de Acán, rey de Israel, cuando Hiel de Betel reedificó completamente a Jericó. Pero aquí la ciudad de las palmeras, aunque estaba en ruina, tenía a su alrededor pequeñas localizaciones y posiblemente se levantaron algunos establecimientos para que Eglón allí colocara entonces parte de su territorio gobernable. Y dice el versículo 14 que los israelitas sirvieron durante 18 años a Eglón. Ya no eran 8, como pasó con Cusán Risataín. Ahora son 18. Empiezan a aumentar los años de opresión por la desobediencia de los israelitas. Y cuando los israelitas clamaron al Señor, Él suscitó un libertador, a Ahot, hijo de Gera, benjaminita. Escoge a este hombre porque era uno de los más cercanos al territorio de la tierra de las palmeras, al territorio de Jericó, porque Benjamín había tomado posesión de esa tierra, aunque originalmente la habían tomado los efraimitas, pero en el proceso de ceder territorios, esa tierra se le dio a los de Benjamín. Entonces de Benjamín salió Ahop, que la Biblia lo describe como un hombre zurdo. Algunos han llegado a pensar que era imposibilitado de la mano derecha, pero era zurdo. Como muchas personas son zurdas hoy en día, que tienen mejor facilidad de utilizar la mano izquierda. Y entonces hay diferencias incluso para la guerra con estas personas que son zurdas o izquierdas. Y Ahop lo era. Y esto no es un detalle menor porque Ahop se va a presentar ante el rey Eglón.
Los israelitas enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. ¿Qué tipo de presente? ¿Qué tipo de regalo? Ahab no fue solo, fue con una compañía de israelitas para llevar posiblemente el tributo en reconocimiento al gobierno de Eglón, el respeto a este gobernante de facto que había llegado a conquistar y que los israelitas tuvieron que doblegarse a él durante 18 años. Y si se atrevían a crear algún tipo de oposición, por supuesto, entonces estos moabitas, aliados con los amonitas y con los amalecitas, iban a entrar en guerra. Y Ahab entonces se presenta como un emisario respetuoso de los israelitas para presentarle a Eglón un regalo quizás cuantioso. Ahab, dice el versículo 16, si había hecho un puñal de doble filo, un puñal cortante, según la escritura medía un codo de largo, que es aproximadamente 45 centímetros, aunque se cree que posiblemente era un poco más pequeño, quizás de 30 centímetros. Y como era zurdo, como era izquierdo, entonces estaba del lado contrario dentro de sus ropas y no había ningún tipo de sospecha porque venían con regalos, con presentes, con tributos al rey Eglón. No había ningún tipo de sospecha de sublevación. Dice que esta daga estaba debajo de sus vestidos del lado derecho, porque como es zurdo, entonces estaba del lado derecho. Y quizá muchas personas no sabían esta condición de Ahab. Y entonces Ahab dio el presente a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy grueso, y después de entregar el presente, despidió a la gente que lo había traído. Pero entonces Ahab se devolvió desde los ídolos que están en Gilgal. O sea, Ahab se va, pero regresa. Y entonces le dice al rey, rey, tengo una palabra secreta para decirte. El rey no estaba solo en su cámara. Había muchas personas, pero el rey dijo, cállate. Entonces todos se salieron y quedó Eglón y Ahab. Eglón confió en Ahab porque había mostrado respeto. Y Ahab se acercó a él, que estaba sentado solo en la sala de verano, que posiblemente era una tercera habitación, un tercer piso, donde el rey no solamente gobernaba, sino que tenía la oportunidad de descansar, de asearse, de muchas cosas. Y Ahab dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces él se levantó de su silla. Este hombre que me ha manifestado respeto, ahora me va a decir una palabra de Dios a mí. Es posible que Eglón se haya parado para escuchar atentamente el mensaje, el augurio, el oráculo divino de parte de un hombre que había mostrado respeto, y Ahab con su mano izquierda tomó el puñal de su lado derecho y lo clavó despiadadamente en el vientre de Eglón, de tal manera que el mango entró también tras la hoja y la gordura la cubrió, porque a Eglón era un hombre grueso, era un hombre obeso, era un hombre bastante gordo que por el mismo estilo de vida que estaba llevando, perverso, de lascivia, de lujuria, de lujos, de glotonería, lo habían puesto de esa manera. Y quizás por los años de paz que ya se habían desarrollado en esos 18 años de gobierno que tenía allí en Israel, en la ciudad de las Palmeras, donde tenía la sede, a pesar de ser un hombre de Moab. Entonces dice que el versículo 22, el mango entró tras la hoja y la gordura la cubrió, y Ahab no sacó el puñal de su vientre, y a este hombre le sale el excremento de la impresión de habérsele atravesado el vientre. Entonces el hombre evacúa. Es una expresión un tanto grotesca dentro de la escritura que va a crear ahora un eufemismo. Dice el versículo 22 que Ahab salió al patio, salió por la puerta tranquilamente, cerró la puerta, echó cerrojo, y cuando él hubo salido vinieron los siervos del rey, y al ver la puerta que estaba cerrada dijeron, sin duda él se está, y esta versión que yo tengo dice, él se está aliviando en el cuarto del refrigerio. ¿Cómo lo dice la versión que tienes en tu mano en este momento? La versión Reina Valera 60 dice, y él seguramente cubre sus pies en la sala de verano.
cubre sus pies, pero esta versión dice se está aliviando. Hay otras versiones que son un poco más escatológicas, porque hablan acerca de que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Eso quiere decir que la Biblia utiliza un eufemismo como el de cubrir los pies para que la expresión no sea grotesca, porque estamos hablando de un libro sagrado. Entonces el eufemismo suaviza la expresión. Ya suficiente con saber de que el hombre se le salió el excremento, como que para que también los siervos que están a la puerta deduzcan que el hombre está en el baño teniendo una necesidad fisiológica, aliviando el estómago, quizás porque sintieron el aroma de lo que estaba allá adentro. Pero dice que habiendo esperado hasta entrar confusos, pues él no abría la puerta, buscaron la llave y abrieron y vieron a su señor que estaba en tierra muerto. Mientras ellos se detuvieron, Ahab tuvo la oportunidad de escapar, pasó por los ídolos y se puso a salvo en Seriat. Y cuando hubo entrado en Israel, tocó el cuerno, el chofar, en el monte de Efraín, y los israelitas descendieron con él del monte y él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque el Señor ha entregado a nuestros enemigos. Sí, Dios los libertó a través de Ahab, aunque la actitud de Ahab fue despiadada, porque actuó con engaño. Aún así, Dios utilizó este héroe imperfecto para que los moabitas entonces dejaran en paz a los israelitas. Descendieron en pos de él, dice el versículo 28, tomaron los vados del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. En esa ocasión mataron como a 10,000 moabitas, todos hombres de guerra, ninguno escapó. Así Moab quedó sometido aquel día bajo la mano de Israel y la tierra reposó 80 años. Y aquí podemos hacer un repaso. Otoniel, después de 8 años de opresión, libera a Israel y la liberación dura 40 años. Ahab aparece porque Eglón ha dominado Israel durante 18 años, oprimiéndolos, y ahora hay paz, hay tranquilidad durante 80 años y generaciones siguen surgiendo en este periodo de tiempo. El capítulo termina hablando de un nuevo libertador que no se da mucho detalle, sino que aparece en un solo versículo, que es el versículo final, y este libertador se llama Sangar, hijo de Anab, que hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, no una quijada, aguijada. Una aguijada es una vara larga con una punta de hierro que se utiliza para arriar los bueyes, los burros. Una aguijada, una vara. Con una vara, Sangat, hijo de Anab, entonces hirió a 600 filisteos. Eglón posiblemente estaba en el lado oriental, como estaba en la ciudad de las palmeras. Y Ahab entonces hizo liberación de Israel del lado oriental, o del lado oriental, pero a orillas del río Jordán, mientras Sangat estaba en el lado más occidental, cerca del mar Mediterráneo, porque se menciona a los filisteos que vivían en esa parte occidental, y los venció con una aguijada, con una vara larga con punta de hierro. Él también salvó a Israel posiblemente en el mismo periodo de tiempo que Ahab. Dios levanta hombres, sí, hombres imperfectos, y con cosas sencillas puede lograr grandes victorias. Hoy es el día de salir victorioso, mi querido amigo y hermano. Pero es más importante la victoria espiritual, dentro y fuera de nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro lugar de trabajo. Estamos influenciados por muchas cosas a nuestro alrededor. Los que somos padres nos tenemos que dar cuenta que nuestros hijos reciben influencias negativas a través de los medios de comunicación, a través del internet, el teléfono. ¿Cuánta sabiduría debemos tener para que no se mezclen? ¿Cuánta exhortación tenemos que darle para que nuestras hijas no se unan a aquellos que no reverencian a Dios y nuestros hijos no se dejen llevar por la contemplación física? Porque esto trae terribles consecuencias, un yugo muy doloroso. Pero para nosotros todavía hay esperanza, porque mientras haya vida podemos acercarnos al Señor y Él nos ayuda en nuestra debilidad.
Dios puede liberarnos, claro que sí. Podemos hacerlo quizás de manera imperfecta, tomar decisiones inadecuadas, pero si buscamos al Señor, Él va a guiar nuestro camino y nos va a liberar de lo más terrible que pueda haber en este mundo, el pecado. Y el pecado fue vencido por medio de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y hoy podemos acercarnos con libertad a la presencia del Padre. Otoniel, Ahot y Sangar fueron hombres que Dios utilizó en un mundo corrompido. Hoy también Dios te puede utilizar a ti, pero pídele al Señor que te muestre su voluntad para hacer las cosas de la mejor manera. Y esto es claramente un mensaje de esperanza. Y bien, hemos llegado al final de nuestro capítulo por el día de hoy, extendiéndote la invitación a continuar con esta lectura y explicación sistemática de las Sagradas Escrituras. No me quiero ir sin antes acercarnos a Dios a través de la oración. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, porque podemos recorrer con libertad tu palabra y entender tu voluntad. Y ver que en medio de una sociedad contaminada puedes levantar a hombres imperfectos pero dispuestos a liberar a un pueblo que está sumergido en el pecado. Esa liberación solamente la podemos obtener a través de Cristo Jesús y nosotros somos simplemente instrumentos humanos para compartir con otros lo que tú has hecho en nuestra vida y cómo nos has transformado. Líbranos, Señor, del mal. Permítenos serte fiel para poder estar juntos pronto en la patria celestial. Son agradecimientos, Señor, que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora al despedirnos, decimos a cada uno, Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en un próximo video aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. No olvides suscríbete ahora. Déjame un comentario, ¿qué tal te ha parecido el capítulo del día de hoy? Y compártelo con otras personas.